capítulo habla principalmente de la expansión de la iglesia, de cómo la iglesia ahora pasa a su segunda fase de expansión, primero en Jerusalén y ahora va hacia Samaria y hacia Judea. Esto se genera por una persecución que hay en la iglesia a causa de la muerte de Esteban. La muerte de Esteban fue lo último que vimos el domingo pasado. Entonces la iglesia es perseguida, dispersada, pero se comienza a extender hacia Samaria y hacia Judea. Y Lucas hace zoom a dos historias que ocurren en esta expansión. La primera tiene que ver con un encuentro con alguien que supuestamente había creído en el Evangelio, llamado Simón el Mago, muy conocido. De ahí de donde viene de hecho la palabra simonía, que se conoce en la historia de la iglesia, comprar cargos eclesiásticos. La simonía viene de este personaje, Simón el Mago. Y el segundo personaje que nos narra este episodio, este capítulo, es el etíope, ya el etíope eunuco, que también es evangelizado por Felipe. Felipe es el diácono, el evangelista, que es el gran personaje principal en esta historia, que es quien evangeliza en Samaria y también evangeliza al etíope. Esto nos muestra, hermanos, que el Señor usa a los creyentes para expandir su mensaje. Fíjense cómo la predicación del Evangelio es central en estos capítulos. Nota ahí usted el versículo 5 que dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Nota ahí el versículo 25. Los apóstoles, habiendo testificado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Y el último versículo 40, dice: pero Felipe se encontró en nosotros y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, el tema de la expansión del Evangelio es el punto central de este capítulo que veremos en estas tres partes. Primero, persecución y expansión. Segundo, Simón el Mago. Tercero, el eunuco. Entonces, antes de comenzar, vamos a tener un tiempo de oración para pedir la dirección del Señor. Vamos a orar. Padre, estamos una vez más delante de tu presencia para que tú nos ilumines tu palabra, Señor. Si tu luz no brilla sobre nosotros, nos quedaremos en tinieblas. Esta prédica será una especie de eco en nuestros corazones. La Biblia será una especie de mapa, pero que estamos leyendo con la luz apagada, como el eunuco, y que no podremos entender, ni siquiera podremos aplicar. Pero si tú, Señor, vienes a nuestros corazones, si tú con misericordia, Señor, atraviesas la barrera de nuestras durezas en nuestros oídos, en nuestro interior, podremos, Señor, entonces recibir tu palabra como palabra de Dios, como agua de vida. Danos un oído para oír, ojos para ver, un corazón para entender. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La persecución es algo clave en este pasaje. Se desata una persecución por causa de Esteban y entonces la iglesia comienza a expandirse. Y el título de este sermón es Perseguidos mas no desamparados. La realidad de que aunque seamos perseguidos, Dios no nos desampara y Dios tiene un plan y un propósito para todos nuestros sufrimientos. El impacto de las palabras y el discurso de Esteban, recuerden ustedes hablando de él, la realidad de la presencia de Dios, ya no más en el templo, y el cumplimiento de las Escrituras en Jesucristo, junto con la visión que tuvo Esteban de Cristo a la diestra del trono de Dios, no solo le costaron su vida, sino que también le costó a la iglesia una gran persecución. Se desató una gran persecución en la iglesia, una ofensiva violenta hacia todos los cristianos que habitaban en Jerusalén. La persecución, si ustedes miran el libro de los Hechos, fue escalando. Primero en Hechos capítulo 4 vimos que eran amenazas, Hechos capítulo 5 eran azotes,
Hechos capítulo 7, el primer mártir cristiano, y ahora Hechos capítulo 8, la persecución es sobre toda la iglesia de Jerusalén. Y el líder y perseguidor principal de la iglesia, un joven llamado Saulo, que de hecho estaba en la muerte de Esteban. Versículo 58 del capítulo 7 dice: echándolo fuera de la ciudad, a Esteban lo apedrearon. Horrible forma de morir, una lapidación. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Primer versículo del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. Saulo dio el voto para que mataran a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. La palabra que utiliza ahí el versículo 3, que Pablo asolaba la iglesia, es una palabra muy fuerte y muy violenta. Es como un jabalí que entra enfurecido a un huerto y comienza a destruir todo a su alrededor. Saulo asolaba la iglesia sin distinción, hombres, mujeres. La intención del apóstol Pablo no era solo dañar a la iglesia, su intención era destruirla, destruir el nombre, borrar el nombre de Jesús de Nazaret del planeta Tierra. Capítulo 9 dice que Pablo respiraba amenazas, como una fiera sedienta de sangre, casa por casa, entraba sin distinción, hombres, mujeres, mire el lenguaje que utiliza, los arrastraba a las cárceles. Fíjense ahí la violencia de Saulo de Tarso. Él maltrataba y ultrajaba a los cristianos, intentando destruir la iglesia. Desde una perspectiva humana, esto es muy desalentador, ¿no? Es muy desesperanzador. Los cristianos están sufriendo. Hombres, mujeres, familias completas. Recordemos que había miles de cristianos y Pablo estaba llevando hombres y mujeres a la cárcel, y no solo eso, sino que el texto nos dice que muchos, todos, fueron esparcidos. Por lo tanto, imagínate por un momento familias teniendo que abandonar sus hogares por la amenaza de la persecución, porque lo estaban matando, porque lo estaban castigando, porque lo estaban encerrando en la cárcel. Familias huyendo de la ciudad de Jerusalén. Así que los cristianos están sufriendo. Y es desesperanzador el panorama. Pero, y me encanta esa palabra porque aparece en el versículo 4 la palabra pero Dios está en control. Dios está en control. Dios es soberano sobre nuestros sufrimientos, sobre esta persecución. Y Dios usará la muerte de Esteban, la horrible muerte de Esteban que hablábamos, para un propósito mayor, que el Evangelio, que el nombre de Jesucristo ya no solo está en Jerusalén, pero comience a regarse en todas las regiones de alrededor. Los vientos de la persecución, junto a la furia de Saulo y compañía, intentan destruir la casa del Señor, pero Dios encaminará a bien el mal y la furia de Saulo de Tarso. Nuestro soberano Señor utiliza aún lo malo. Fíjense en este detalle, cómo Él utiliza el sufrimiento para encaminarlo a un bien mayor. Y así también Él usa nuestros sufrimientos. Él usa los dolores de esta vida para un bien mayor, como dijo el viejo profeta José a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Saulo de Tarso estaba pensando mal contra la iglesia, pero Dios lo está encaminando a bien. Dios llevará a la iglesia a la segunda fase de expansión, como nos recordaba nuestro hermano Alex, el cronograma de Jesucristo.
la misión a sus apóstoles, recibiréis poder, Espíritu Santo, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén, primero, capítulos 1 al 7, Jerusalén, la iglesia testificando en Jerusalén. Los líderes llegaron a decir: han llenado Jerusalén con su doctrina. El punto culmine de la muerte de Esteban, el rechazo de los líderes religiosos de Jesucristo, y ahora el Señor utiliza eso para la segunda fase: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Y decir, capítulo 8, lo que vemos es la extensión del Evangelio a toda Judea y a toda Samaria. Noten ahí el versículo 1, la segunda parte, que dice: se desató esta gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de, ¿qué dice? Judea y Samaria. Justamente lo que el Señor le había dicho. Y en versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, por todo lugar, por todas las ciudades donde pasaban, anunciando el Evangelio. Anunciando el Evangelio. Muy interesante la palabra que utiliza ahí para esparcidos, del capítulo 1, versículo 1 y versículo 4, esparcidos. Los cristianos fueron esparcidos, es la palabra en el original diáspora, que significa sembrar la semilla o sembrar alrededor. Lo que esto significa es que los cristianos están siendo lanzados a los campos, como el sembrador toma las semillas y las lanza sobre el terreno para que produzca fruto. Los cristianos, por la persecución, Dios los está tomando y los está lanzando a diferentes ciudades, a diferentes zonas, para la expansión del Evangelio. Él está sembrando la semilla. La persecución, lejos de apagar a la iglesia, la avivó y catalizó su crecimiento. A veces, de hecho, me pasó algo bien chistoso una vez, que se me empezó a incendiar el caño de la casa donde yo estaba, en ese entonces en Robledo, porque le faltaba mantención y se empezó a incendiar el caño, así como le salía fuego. Y yo, inexperto, porque yo no soy del sur, y yo pensé, bueno, las velitas se apagan solándose. Así que comencé a echar viento al fuego intentando apagarlo. Y adivinen qué. El tiraje que entra el viento es para que la llama se avive, no para que se apague. Y el fuego comenzó a avivarse. Esto es algo muy parecido. El viento de la persecución intenta apagar la iglesia, pero en lugar de eso la enciende más y comienza a extenderla a otras regiones. Todas las semillas de los cristianos fueron lanzadas al campo misionero para producir un nuevo fruto. Porque nuestro Señor utiliza aún el martirio, la muerte, el sufrimiento para su gloria, para un bien mayor. ¿Cuál es ese bien mayor? Que el Cristo que predicó Esteban, por el cual murió, ahora lo conozcan los samaritanos y los que habitan en las regiones de Judea y hasta el fin del mundo. ¿Qué nos enseña esto en nuestra vida? Que aún en los desafíos más grandes que una iglesia pueda tener, o personalmente, sufrimientos personales, Dios utiliza nuestros sufrimientos y esos desafíos para su gloria y para un bien mayor. Por lo tanto, como cristianos, no debemos enfocarnos en el sufrimiento, en el dolor, en la persecución. Debemos poner nuestra mirada más allá de las circunstancias, en un Dios soberano y sabio que controla todos los detalles de tu vida, aún tus dolores, aún tus sufrimientos, y Él está usando eso, incluso el odio de otras personas, como el odio de Saulo, para algo bueno en tu vida, para algo bueno, para la gloria de su nombre. Entonces pon tus ojos en el soberano Señor, que tiene un plan perfecto para su iglesia y también para ti. Esto también me lleva a consolarlos
y consolarnos como iglesia a tener ánimo, aún a pesar de nuestros sufrimientos y de nuestros desafíos. Porque al Señor, manada pequeña, le ha placido entregarles el reino. El Señor está con nosotros. Lo irónico es que Saulo intenta acabar y destruir la iglesia y termina siendo la más grande. Pero lo más irónico es que Saulo de Tarso se convierta un capítulo después en el cristiano más influyente de toda la historia del cristianismo. Saulo, luego llamado Pablo, escribió la mitad del Nuevo Testamento. Yo puedo imaginar a Lucas escribiendo acá, escribiendo de Saulo y luego escribiendo su conversión. Todo lo que Pablo hizo por el Señor. Así que ánimo, el Señor tiene el control de tus sufrimientos. El Señor tiene el control incluso de las personas que te hacen daño. El Señor hasta puede convertirlos para la gloria de su nombre. Fíjense que en China, cuando el comunismo llegó a China, eso pasó no hace mucho, como 70 años más o menos. 637 misioneros fueron expulsados de China. En cuanto llegó el comunismo en China, barrió con los misioneros cristianos, los expulsó a todos. ¿Quién diría que años después la iglesia de China sería 40 veces más grande de lo que fue antes que llegara el comunismo a China? Porque Dios utiliza esas cosas para extender su reino, para extender su iglesia. Y por otro lado, el pasaje también nos muestra, y vuelvo a recalcar esto es muy común en el libro de los Hechos, la vida de evangelismo de la iglesia. Fíjense que nos dicen que hay personas que se quedan en Jerusalén. ¿Quiénes son los que se quedan en Jerusalén? ¿Quiénes? Los apóstoles. Ahora, bueno, hay varias razones por eso, de eso, no voy a entrar en eso. No se quedaron porque estaban relajados, ¿ya? Nada más voy a decir eso. Pero entonces, ¿quiénes están predicando la palabra? Si Hechos 6 nos decían que los encargados de predicar la palabra eran justamente los apóstoles. Pero ¿quién ahora está extendiendo la palabra? Los laicos de la iglesia, los que no son apóstoles. Ellos están siendo usados por el Señor para llevar el Evangelio a otras ciudades. Y por un momento mira las circunstancias de estos cristianos. Ellos no sabrían qué vendría mañana. Están huyendo de una persecución. El futuro para ellos es totalmente incierto. Dejando sus casas, dejando sus trabajos, dejando sus familias, tal vez sus redes de apoyo y yendo hacia no tengo idea dónde. Pero ellos no están en el camino así llenos de autocomiseración, llenos de pobrecito, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué el Señor está permitiendo esto? Si yo soy tan bueno. Llenos de ansiedad, ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? Necesidades legítimas. Y de hecho extremas en el pasaje, porque están siendo, en el fondo salieron con lo opuesto. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué beberé? Pero en el mismo Sermón del Monte, que justamente el Señor aborda esto de las necesidades, y aquí vemos necesidades extremas. Me imagino a esos cristianos siendo dispersados y de pronto ven pajaritos en el camino. Y el Señor dijo, así como el Padre cuida de las aves, también cuida de ustedes. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Saliendo por los campos, viendo cómo estaban vestidos los lirios, y los cristianos pensando, si el Señor viste los lirios así, no hará más con nosotros. Y esa exhortación del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte termina con estas palabras, que es precisamente lo que estos cristianos en extrema necesidad hacen. Mas, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas, todas estas necesidades serán
añadidas. Porque vuestro Padre sabe y tiene cuidado de vosotros. Entonces estas personas sufrientes en extrema necesidad, ¿qué es lo que están haciendo? Buscando primero el reino de Dios, antes de lo que ellos están buscando, su comida, qué vestir y qué comer. Van por cada aldea, cada ciudad, que versículo 4, anunciando el Evangelio, predicando la palabra, porque saben que el Señor los cuida, así que están, venga tu reino. Yo no soy de aquí, venga tu reino. Están sufriendo, hermanos, necesidades extremas, pero ellos están atendiendo a la palabra del Señor. Así que esto, ¿cómo se aplica para nosotros? Anuncia el Evangelio. En medio de necesidad, estás en sufrimiento. Te pregunto, ¿estás tal vez en un sufrimiento más grande que lo que estaban los cristianos acá? Tal vez no, tal vez sí. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es mi llamado? Busca primero el reino de Dios. Y todas tus necesidades serán cubiertas por un Padre que te cuida. Pero pon tu mirada primero en las cosas de arriba, en las cosas del Señor. Sé una semilla, como estos cristianos, lanzada al campo, lanzada al mercado, lanzada a tu trabajo, lanzada a tu vecindario, con tus amigos, con tus familias. Yo me imagino al Señor mirando esta isla y a cada uno de nosotros como un punto rojo, como ese, ¿han visto esos radares? Y cada uno de nosotros, ahora todos los puntitos están juntos. Bueno, hay muchos hermanos ahora que no están con nosotros, algunos porque están en el hospital, otros están en otras cosas, pero la mayoría de los puntitos rojos ahora están juntos aquí. Pero luego llega la semana y todos nosotros, esos puntitos rojos se van para diferentes. Me gusta verlo como un campo donde tú eres una semilla que el Señor va y lanza donde quiera que estés y puede producir fruto alrededor tuyo. Semillas que lanza también a Castro, ¿no es cierto? Allá los castrenses, ¿cómo se dice? Necesitan escuchar el Evangelio, también los mexicanos, por cierto. Busca primero el reino del Señor. Predica su Evangelio, anuncia su palabra, y todas tus necesidades, por más extremas que sean, serán añadidas y cubiertas, porque el Señor tiene cuidado de ti. Así que vemos esto, el Evangelio está avanzando y ahora avanza hacia Samaria. Y esto me recuerda que la geografía de Israel es muy parecida a la geografía chilena. Es muy parecido en términos geográficos. Entonces Jerusalén vendría siendo como Castro, más o menos, está ahí. Todo lo que está abajo de Castro y hacia la costa de Castro y un poquito arriba de Castro es lo que se denomina Judea. Más arriba, nosotros, los gitanos, Ancud vendría siendo como Samaria. Y más al norte, Chacao, por ejemplo, es Galilea. Entonces los cristianos partieron en Castro, por así decirlo, y están siendo expandidos por todos los alrededores de Castro y también están viniendo para Ancud, ya en la comparación. Entonces, en versículo 5, entonces Felipe, diácono de la iglesia, acuérdate, descendiendo a la ciudad de Samaria, o sea, a la parte de arriba, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces Felipe uno de los dispersados, comienza a predicar en Samaria, al norte. Y ocurre un gran evento, porque Felipe está predicando y además está haciendo señales, prodigios, está liberando demonios, levantando cojos, levantando paralíticos. Y está así cumpliendo el plan misionero del Señor de ahora llevar el Evangelio a Samaria. Y una pregunta implícita que va respondiendo el libro de los Hechos es: ¿quién puede ser salvo? Partió en Jerusalén
y todos los que estaban en Jerusalén eran judíos. Judíos nativos, hebreos, y judíos que habían nacido fuera, o sea, judíos helénicos. Una pregunta implícita que plantea el libro de los Hechos es: ¿y los samaritanos pueden ser salvos? Porque los samaritanos no son judíos, son mitad judíos, mitad gentiles, que de hecho tenían una Biblia diferente y un templo diferente. La Escritura responde: sí, también pueden ser salvos, también pueden ser parte de la iglesia. Y luego más adelante, la pregunta implícita que hay: ¿y puede alguien que no es mitad judío, mitad gentil, sino gentil, un romano, pero que es temeroso de Dios, que ora al Señor de Israel, que da limosna, podría ser salvo? Y ahí la pregunta que responde el libro de los Hechos, en Hechos 10, es sí, y Dios salva por ellos. Y finalmente la última pregunta que Hechos responde es: ¿puede un gentil, no judío, totalmente pagano, ni siquiera tiene un poquito de pizca de temor de Dios, podría una persona así ser parte de la iglesia? Y finalmente el libro de los Hechos responde sí. Entonces si ustedes se dan cuenta, va en progresión. Primero Jerusalén, todos judíos, ahora Samaria, mitad judíos, mitad gentiles, y luego gentiles temerosos, y luego gentiles, así completamente gentiles. Y el libro de los Hechos va respondiendo sí, 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 el alcance universal del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios amó de tal manera a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo, no solo a los judíos, Él también amó a samaritanos y también a machilotes, a propósito, ¿cierto? Y no chilotes también, para que alcancen el Evangelio a estas personas. Y ocurre algo muy particular en el libro de los Hechos, y es que a medida que se van alcanzando a esta clase de personas, samaritanos, gentiles temerosos, gentiles no temerosos, cada vez que algo así pasa un mini Pentecostés. De hecho lo vemos en el pasaje. Versículo 12. Pero cuando creyeron los samaritanos a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto fue un evento para Simón. Muy probablemente estaba acompañado de lengua, lo que pasó, lo mismo que pasó en Pentecostés. Porque Simón ve y dice: quiero lo mismo. Entonces, se dan cuenta ustedes, ¿qué es lo que está pasando acá? Es que el evento de derramamiento del Espíritu Santo sobre los samaritanos, Dios nos está diciendo que los samaritanos también son parte de la iglesia, y por lo tanto también les doy mi Espíritu. Y recuerden la promesa pentecostal, la promesa de Pentecostés, es que el Espíritu Santo estaría derramado sobre toda la carne, samaritanos incluidos. Esto es un shock para los judíos, y es aún más un shock que un gentil reciba el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ir viendo más adelante en el libro de los Hechos, ¿ya? Pero entonces vemos que el Señor recibe a los samaritanos que están poniendo su confianza en el Señor. Están todos los samaritanos siendo bautizados, pero, como siempre hay un pero, había un cierto hombre, en versículo 8, había un cierto hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, Samaria, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: literalmente ahí dice, este se llama el gran poder de Dios. O sea, que Simón es el gran poder de Dios, decían los samaritanos. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas era un mago, era un Gandalf. ¿Ya? Sus artes mágicas, dice, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, ¿qué nos dice este texto? Que Simón era un mago que había engañado mucho tiempo a los samaritanos. Y él era el centro de atención antes de que llegara Felipe.
Entonces llega Felipe y el centro de atención cambia, ¿no? Ahora ya la gente no tiene sus ojos en Simón, pero comienza a creer en el nombre de Jesucristo y al mensaje que trae Felipe. Versículo 13. También creyó Simón mismo. ¡Wow! Hasta el mago se convirtió. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y este es un detalle muy importante. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Dónde estaba la mirada de Felipe acá? O sea, perdón, del mago, en las señales, en lo que Felipe hacía. Felipe liberaba demonios. Felipe hacía caminar cojos y paralíticos. Y Simón miraba eso y decía, eso yo no lo hacía, eso algo así. Y estaba, dice, asombradísimo de lo que Felipe estaba haciendo. Tanto así que se hizo cristiano. Y se creyó y se bautizó. O sea, un cristiano profesante. Simón tiene entonces su mirada no en el mensaje de Felipe, sino en las señales. Esto es tan ridículo como, por ejemplo, cuando vamos y hay un semáforo y tú te quedas todo el tiempo mirando el semáforo cuando está en verde y te quedas mirando, oh, qué lindo el verde, cómo cambia, mira cómo cambia el verde y está bien, y después se pone rojo, después se vuelve a poner en verde y después, uy, te fijaste cómo cambia. El semáforo está ahí para decirte algo, está ahí para que te quede mirando el semáforo, ¿no? Eso sí, es una señal de que avances, pares o tengas cuidado en el amarillo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Simón el mago? En lugar de mirar la señal como a lo que estaba apuntando, como el semáforo apunta en el verde, camina, las señales que Felipe hacía apuntaban a el mensaje es que Cristo es el Señor resucitado, ¿no? Es el Señor de la gloria, muerto y resucitado, ese era el mensaje, eso es lo que la señal estaba apuntando. Simón se quedó mirando el semáforo, se quedó mirando la señal, asombrado por lo que Felipe hacía. Entonces, pasa algo. Cuando los apóstoles descienden y empiezan a orar, desciende el Espíritu Santo, comienzan a ver muy probablemente todas estas señales pentecostales que habíamos visto en Hechos 2. Entonces, versículos 17 al 19. Entonces le imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio a Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a Simón? Dijo, aquí está el pez gordo. Yo era un mago antes, hacía cositas chicas, pero mira esto. Entonces ofreció dinero a los apóstoles, a Pedro y Juan, que habían descendido para ver la obra en Samaria. Ahora, ¿qué era lo que quería Simón? Simón quería a Jesús, estaba interesado en Cristo, estaba interesado en el Evangelio. ¿Qué estaba interesado Simón? Simón estaba interesado en el poder, en hacer milagros, en las señales. ¿Para qué? Y esto es algo que Lucas nos desliza implícitamente, para volver a ser el centro de atención que había perdido cuando Felipe llegó. Él antes era el centro de atención, Felipe llega y él pierde el centro de atención. Entonces él ahora quiere el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para volver a ser el centro de atención. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que lo que Lucas nos está diciendo es que es posible tener una fe de profesión externa, es posible decir creo en Cristo, es posible incluso ser bautizado y ser un falso cristiano. Ser una persona que quiere a Cristo por otras motivaciones, otras cosas, busca otras cosas. Simón vio que el poder sobrenatural era como una mercancía que comprar y vender, y que era para su propio beneficio personal, que el cual podía tener control.
Entonces la advertencia aquí de Lucas es que miremos la intención del corazón y la mirada de nuestra alma hacia dónde están puestos nuestros ojos. Porque podemos estar bautizados, ¿sabes? Podemos ser miembros de la iglesia y aún ser no regenerados, como siempre. Y tener nuestra mirada en otras cosas y no nuestra mirada en Cristo. En tener la mirada tal vez en servicios eclesiásticos. ¡Ay, que me gusta enseñar! ¡Ay, que me gusta el ministerio de la música! ¡Ay, que me gustaría hacer esto y lo otro! O voy a la iglesia o veo al Señor y a Dios como una especie de medio para obtener otra cosa. Eso es lo que le estaba pasando a Simón. Quiero a Dios para que me dé el poder, pero también puedo querer a Dios para que me dé algo de esta vida. ¿No es así? Muchas veces como Cristo se predica, ven a Cristo para que todo en tu vida se solucione. Ven a Cristo para que te sane. Y quiero a Cristo para que me cumpla el milagro y después me olvido de Cristo, pues total, ya tengo mi milagro. Total, ya tengo la atención. Entonces, Cristo no es la finalidad, es un medio. Es un medio. Podemos ser miembros de una iglesia y no estar arrepentidos de anhelar la gloria y las cosas de este mundo y querer ser el centro de atención. Podemos decir todo el tiempo para la gloria de Dios y estar frustrados cuando no se nos da reconocimiento. Podemos profesar estar arrepentidos, pero en nuestro corazón abrazar el pecado. Así que, ¿cuál es la advertencia para nosotros? Es que podemos estar dentro de una iglesia y aún así ir al infierno. Porque no se encuentra, hermanos, la salvación en algo milagroso de un poder para sanar a alguien o para servir al Señor en un ámbito de la iglesia. La salvación no se encuentra en un milagro ni en la prosperidad de este mundo. La salvación solo se encuentra en Cristo. Y ahí es donde tienen que ir nuestros ojos. Ahí es donde tiene que ir nuestra atención. Y no en las cosas que Cristo puede proveer. Porque el corazón es muy engañoso y perverso. Y puede usar eso para nuestra propia gloria personal. Para que nosotros seamos vistos. ¿Has recibido a Cristo realmente? No te estoy diciendo si estás bautizado, no te estoy diciendo si vienes a la iglesia, no te estoy diciendo si eres miembro de una iglesia, siquiera. Mi pregunta para ti es, ¿has tenido un encuentro personal con Jesús? ¿Sabes quién es Él? ¿Quieres a Cristo por quién Él es y qué es lo que ha hecho por ti? ¿O solamente porque te puede dar prosperidad, sanidad, salud, un milagro, dinero o reconocimiento? ¿Cuál es el pensamiento de tu corazón? ¿Qué es lo que realmente quieres al final? ¿Qué es lo que más quieres? Cristo muchas veces hizo esta pregunta a la gente. ¿Qué quieres? La gente iba a buscarle y decía, ¿qué quieres? Yo creo que no hace la misma pregunta. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que más quieres? Si nuestra respuesta no es a ti, estamos en la misma posición que Simón. Estamos en los mismos zapatos que Simón. Por lo tanto, esta es una advertencia para el falso cristianismo. Y que podemos tener muchas cosas externas, pero no haber recibido a Cristo en el corazón. Entonces viene el llamado al arrepentimiento de parte de Pedro, versículos 20 al 24. Le dice Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Literalmente aquí Pedro le hace una especie de maldición a apóstol. Tu dinero perezca contigo es lo mismo que decir que tú y tu plata se vayan al infierno. Que tú y tu dinero se vayan a la perdición, al infierno. Porque has pensado que
esto es una mercancía. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y hay otro detalle, delante de Dios. Hermanos, delante de los hombres podemos hacer muchas cosas. El punto es, delante de Dios, ¿qué somos? Por lo tanto, el llamado de Pedro, arrepiéntete, Simón, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, la pregunta para nosotros, delante de Dios, ¿es tu corazón íntegro? Delante de Dios, ¿quieres a Cristo o quieres algo de Cristo? ¿Estás esclavizado aún en prisión de maldad, como le dice Pedro en el versículo 23? En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que aún estás esclavizado a tu pecado, esclavizado a la gloria, a la atención de otros, esclavizado a el dinero, esclavizado a la fama, esclavizado a ti mismo. ¿Estás aún en hiel, en prisión de maldad? Pedro le dice, arrepiéntete. Dios te puede perdonar, pero necesitas apartarte de aquello que piensas que estás haciendo. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Simón. La confrontación nos guía al arrepentimiento y al perdón. Entonces aquí el llamado para nosotros es que si nosotros hemos reemplazado a Cristo por algo más, el llamado de Pedro es arrepiéntete, vuélvete del pecado. Ve el pecado no simplemente por sus consecuencias, y eso es algo que Simón hace cuando responde. Dice, rogad por vosotros a mí al Señor para que nada de esto que me habéis dicho venga sobre mí. Aquí lo que Simón está diciendo, ojalá que no... Es como el temor al juicio. Es como, voy a servir a Dios para que no me caiga un rayo. Voy a ir a la iglesia para que no me atropelle un auto. Porque si no, el Señor algo me va a hacer. Pero no es estar arrepentido del pecado por lo que el pecado es. El pecado es rebelión contra Dios y el pecado me separa de Dios. Es estar arrepentido de que estoy lejos de Él y ya no quiero estar lejos de Él. Eso es el verdadero arrepentimiento. Arrepintámonos, hermanos, de nuestros pecados y de nuestros ídolos. Los apóstoles, sin embargo, siguen predicando, versículo 25, a los samaritanos. Y ellos, habiendo testificado, hablaban la palabra de Dios y se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Esto también va a pasar en la iglesia. Por favor, estemos todos apercibidos de esto. No todo el que se bautiza es cristiano. No todo el que se sienta en una banca es cristiano, hermanos. Hay falsos cristianos también. Eso existe. Aquí hay una prueba. Pero no nos desanimemos, porque hay personas que nosotros le vamos a hablar y no van a recibir, o parece que van a recibir y al final van a terminar siendo falsos. Pero fíjate los apóstoles, a pesar del evento de Simón el Mago, ellos continúan hablando la palabra. Eso significa, no nos desanimemos, a pesar de que hay falsos cristianos y habrá falsos cristianos entre nosotros. Sigamos predicando la palabra. Sigamos predicando la palabra. Y finalmente, el último episodio del pasaje es la historia de Felipe con el eunuco, que está muy conectado a todo lo anterior, porque Felipe estaba predicando ¿dónde? ¿Dónde? En Samaria. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. ¿Recuerdan que dije que estaba en el norte? Ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El ministerio de Felipe era muy exitoso. Él convirtió casi toda la ciudad de Samaria. Se estaba convirtiendo al Señor, incluido el mago. Y ahora el Señor le dice, Felipe, te necesito en otra parte. Por favor, desciende de acá, del Bud a Castro, por así decirlo. Pero no lo manda a Jerusalén. Le dice, anda del camino que va de Jerusalén a Gaza. O sea, es como de Castro hacia el interior, hasta llegar como a la costa. La costa está Gaza, ustedes más o menos conocen el mapa de Gaza, ¿no? Que está en la costa, entonces Jerusalén a Gaza. Y ese camino, y además te recuerda Lucas aquí, es desierto. O sea, básicamente estaba acá y lo hace ir para acá.
¿Sí? Ahora, Felipe obedeció. Y él está ahí en el desierto, en una ruta secundaria, donde no pasa ni un alma. Camino a Jerusalén a Gaza es una ruta, de hecho, en este tiempo que no se usaba. Entonces es como que el Señor te esté mandando así como a un lugar donde no hay nadie, que es desierto, pero estaba medio avivamiento con los samaritanos, y el Señor te manda para otro lado, así como para donde no hay nadie. Pero de pronto, versículo 27, cuando él obedeció, sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, un eunuco era alguien emasculado, ¿ya? Era un funcionario de Candace, Candace la reina de los etíopes, era el título para la reina de los etíopes. Dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. O sea, por la misma ruta, esa ruta que nadie transitaba nunca, ahí justo iba un eunuco en su carro, volviendo de Jerusalén hacia su tierra en Etiopía. Entonces el Señor le habla a Felipe por su espíritu y le dice, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo ahí literalmente se fue corriendo para alcanzar el carro. Entonces empezó a correr detrás del carro. Era una imagen bien chistosa. Es como imagínate un camino donde todo es desierto, no hay ni un alma, hay un carro y de repente un loco viene corriendo de atrás hacia un carro. Que apareció de la nada, viene corriendo al carro. Y lo escucha que está leyendo en voz alta, está leyendo la Biblia, está leyendo el profeta Isaías. Y luego viene lo demás. Pero quiero decirte esto. Fíjate cómo Dios movió cielo, mar y tierra a un lugar inhóspito para alcanzar un hombre. Había muchos hombres en Samaria, pero el Señor dijo, necesito que uno que ya está yendo para Etiopía. Necesito, Felipe, que le alcances, necesito que le hables. Y tampoco el Señor le dijo, necesito que vaya al eunuco, no le dice, simplemente le dice, y anda a un lugar donde no hay nadie. Eso le dice. Hay que ser obediente al Señor, nos explica a veces todas las posibilidades, ¿cierto? Dios mueve las circunstancias, Dios mueve a personas para llegar hasta nosotros, así que nada es casualidad. Nada de lo que ocurre es casualidad. Y de hecho, si tú miras tu vida y tú miras tu conversión, tú tienes tus propios Felipes que te hablaron la palabra. Dios moviendo todas las circunstancias para llegar hasta nosotros. Y Él llegó a la vida de tu eunuco y así también a tu vida y a la mía. Y así también el Señor ahora nos mueve a nosotros para alcanzar a otra gente. ¿Quién sabe, hermanos, qué eunucos te tocarán? Tú eres el Felipe de hoy. Pero tienes que hablar la palabra. Tienes que ser sensible a la dirección del Señor. Cuando el Señor te presenta una oportunidad, tienes que correr al carro y poner atención a lo que están hablando. Versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Comprendes lo que estoy leyendo? Y el eunuco dice, ¿cómo podré si alguno me enseñara? Y rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Resulta que justo Isaías tiene 66 capítulos y resulta que justo en el desierto, en el camino inhóspito, con un loco corriendo atrás que se acerca al carro y le dice, ¿qué estás leyendo? ¿Comprendes lo que lees? Y resulta que justo estaba leyendo Isaías 53, que es el pasaje más claro del Antiguo Testamento que habla de Jesucristo.
Uno de los pasajes más claros que habla del sufrimiento y de la muerte de Cristo. El pasaje de la Escritura que leía era este, el versículo 32. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Me imagino a Felipe escuchando, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de los vivientes. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién habla el profeta. ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de algún otro que está por venir? Me imagino en la cara de Felipe, con sonrisa de oreja a oreja, ¿sí? Diciendo como: estaba delante de tus ojos. Pero hermanos, hay muchas personas que leen su Biblia, es como un mapa en la oscuridad que necesita luz. Y tu predicación les va a dar la luz. Tú puedes enseñarle la Biblia a otros que están en oscuridad como este eunuco. Y dice la Escritura que Felipe abrió su boca, comenzando desde esa Escritura, le comenzó a anunciar el Evangelio de Jesús. ¿Qué le habrá dicho Felipe? No dice qué le dijo, pero nosotros podemos inferir, porque partió de Isaías 53 y le pudo haber dicho algo como esto. Esa oveja en silencio, que dice ahí que fue llevada a la cadena, ese es Jesucristo de Nazaret, el Cordero de Dios, que vino a este mundo por ti y por mí, eunuco. Y Él fue llevado en silencio a su muerte. No se le hizo justicia y fue cortado de la tierra de los vivientes. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo y la ira de Dios sobre ti y sobre mí fue sobre Él en la cruz. Así que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que puede liberar tu alma. Este era un eunuco que iba a Jerusalén, él creía en el Dios de Israel. Sin embargo, por ser eunuco no era permitido que entrara al templo. Así que se quedaba ahí afuera del templo. Recorría una distancia de meses desde Etiopía hasta Jerusalén. Y Dios fue a su encuentro. A través de Felipe le anuncia el Evangelio de Jesús. Y le dice: vino uno que te puede perdonar. Vino uno que te puede dar gracia y salvación. Vino uno que cargó en sus hombros todo lo que tú has hecho para darte vida eterna, para darte salvación. Él es el Señor de la gloria. Resucitó al tercer día y ahora está exaltado a la diestra de Dios. ¿Y sabes qué, querido eunuco? Porque no dice el nombre. Etíope, eunuco, querido etíope. ¿Sabes qué? Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Todo aquel que le recibe en su corazón es borrado toda su deuda. Le es dado un nuevo propósito, nueva identidad, nueva vida, paz y gozo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, querido eunuco. Y tú te tienes que arrepentir de tus pecados, arrepentirte de tu vida que antes llevaba y poner toda tu esperanza y confianza en Jesús. ¿Y sabes qué? Además, hay una marca para el que cree. ¿Te recuerdas que en el Antiguo Testamento la marca era la circuncisión? A propósito, un eunuco no podía ser circuncidado, obviamente. Era la marca del pueblo de Dios, que Dios tenía una relación especial con su pueblo, que era circuncidado. Pero ahora en Cristo Jesús, la marca del nuevo pacto es el bautismo. Y ahora todo aquel que en Él cree recibe el anillo de compromiso de parte de Dios de que le pertenece a Él para siempre. Es suyo por el bautismo, es suyo. Y Dios lo declara en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es purificado. Porque no purificado por esa agua, pero purificado por la sangre de Cristo. Pero ahí está el sello. Y están hablando y justo resulta que aparece agua en el camino. ¿Por qué digo esto de y justo? Porque no hay coincidencias, hermanos. Que estuviera leyendo Isaías 53, que estuviera Felipe ahí, que hubiera justo en el agua cuando le estaba hablando del bautismo, no es coincidencia. Dios mueve todos los hilos para alcanzar a los suyos.
Y yendo por el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Me imagino el corazón de ese eunuco siendo rechazado por ser eunuco de la adoración del Antiguo Testamento, estando todo el tiempo detrás de los muros de Jerusalén, detrás de los muros del templo, porque no podía entrar por ser eunuco. ¿Puedo yo, siendo etíope, puedo yo, siendo un eunuco, puedo ser parte del pueblo de Dios? ¿Dios me ama a mí también? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en un instante, para el carro, descendieron al agua y lo bautizó en el nombre del Señor. Y esta persona que estaba ahí agarrándose la cabeza: ¿de quién habla este pasaje? No entiendo nada. El Señor lo alcanzó. Como el Señor alcanzó a los samaritanos. Y como el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad, hermano, y en esta isla. Mucha gente que necesita ser iluminada por la palabra de Dios, por el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabes qué? Tú eres un Felipe. Y tú eres enviado por el Señor. Levántate. Ahora estás en este culto. Levántate y ve donde el Señor te mande. Ve donde el Señor te ha puesto y predica el Evangelio de Jesucristo. Háblale a otros. Porque un alma vale más que todo este mundo, que toda la riqueza de este mundo. También algo muy probable que haya pasado en esta conversación de Felipe con el eunuco es que 3 capítulos más adelante, en Isaías 53, está Isaías 56. Y yo quiero que me acompañes ahí, en la profecía de Isaías 56. El versículo 3 dice: y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Hermanos, Hechos capítulo 8 cumple la profecía de Isaías 56. Porque en Jesucristo todos son recibidos. No hay nadie que quede excluido de la presencia del Señor. Ni siquiera un eunuco, ni siquiera un esclavo, ni siquiera nadie. Hombre, mujer, judío, gentil. Todos son bienvenidos. Que eso necesita solamente fe y arrepentimiento en Jesucristo. Una última cosa que quiero decir de la fe, esto yo lo he dicho varias veces: la fe no es una creencia que Dios existe, eso no es. La fe no es creer que Dios es poderoso para sanarme, eso no es la fe que está hablando acá. La fe es agarrar el mensaje de Dios para tu vida. ¿Cuál es ese? Ese mensaje tiene nombre y apellido: Jesucristo de Nazaret. Es creer y abrazar a Jesús en tu vida. No solamente creer que Él existió, pero decir: tú moriste por mí, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Confiesas con tus labios: Jesús es el Señor. Crees en tu corazón que Dios no lo dejó en la cruz, mas lo resucitó de los muertos. Y entonces, en el tribunal divino, Dios dice: justificado eres, salvo por la gracia de Dios, no por nada que tú hagas, pero por lo que Cristo hizo. Eso es fe. Es agarrarlo, hermanos. Agarrar a Cristo. Digan con la existencia de Dios y poderes milagrosos. El mago creía algo así. No, es Cristo el mensaje. Y agarrar a Cristo. Este eunuco creyó y fue salvo. Entonces, cuando le bautizó, dice que el Espíritu arrebató a Felipe, y esa es una imagen algo que pasó como con Elías, que lo arrebató
de ahí, o sea, ahora te necesito en otro lado. Estás en un trabajo y luego te cambias de trabajo. El Señor te está arrebatando, te necesita en otro lado para que prediques su palabra. Y el eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. Y Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio a todas las ciudades que llegó, hasta que llegó a Susana. Hizo una voz Felipe, estaba en Samaria, lo mandó a ir un hombre y luego por todas las ciudades de la costa hasta llegar a Cesarea, que está arriba,